Hola, ¿cómo están? Que la paz, la alegría, el gozo y las bendiciones de nuestro Señor te puedan alcanzar a ti y a tu familia. En este día quiero saludar a todos los que siguen este canal de la verdad del Eterno, en especial a mi familia, a amistades, a ministros y a ministras del Señor que se suscriben y le han estado dando like a los videos, me regalan un comentario que me motiva, la verdad, a poder seguir ejerciendo la encomienda que me fue delegada por mi padre, que es extender su verdad, ¿cierto?, a las naciones de la tierra, hablar de su verdad de una forma sencilla, ¿cierto?, donde este canal, siempre yo lo digo, se usa para hablar verdades de las Sagradas Escrituras, pero de una forma muy sencilla para que esté al alcance de toda comprensión, ¿cierto?, de la nación del Eterno en esta temporada. Y bueno, como estuve anunciando en el capítulo anterior acerca de las convocatorias, estuvimos celebrando las convocatorias de otoño como familia y como nación del Eterno, todos aquellos que hemos despertado a esta verdad, ¿cierto? Que hemos entendido el real significado y la profundidad que tiene la palabra de volver a la senda antigua, ¿cierto? Hemos estado retornando a nuestro diseño, a nuestro origen, y eso es la senda antigua, es ir por los caminos antiguos que de hecho quiero, quiero compartirla con ustedes acerca de lo que es volver a la senda antigua. Entonces dice, esto está en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 y en el verso 16, y dice, así vamos, aquí hay muchas versiones, vamos a escoger una, dice, eh, a ver, vamos a ver la nueva traducción viviente que dice acá, dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso en el lado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Vamos a ver si encontramos otra versión que esté aún más clara todavía. Aquí, mire. Eh, Esto es lo que ha dicho el Señor. Paraos en los caminos y observad, preguntad por las sendas de antaño, por el buen camino, andad por él y así encontraréis reposo, pero dijeron, no iremos. Así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. ¿Por qué? Porque cuando encuentre yo la senda antigua, ¿qué voy a hallar? Dice que voy a hallar reposo, que voy a encontrar paz, que voy a encontrar tranquilidad. Entonces, las sendas antiguas, ¿cierto? Son eso. Muchas veces nos quedamos con la Sagrada Escritura, con lo que estamos leyendo de la palabra de nuestro Padre, ¿cierto? Leemos la Escritura y nos quedamos con eso literal, pero no indagamos, ¿cierto? Como un buen bereano, que es lo que el enfoque que tiene este canal, que seamos bereanos, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, damos una enseñanza, mucha gente discute con el que está dando la enseñanza, pero más bien lo que te enseña este canal es que tú vayas a descubrir la verdad de tu padre, ¿cierto? Lo que él ha dejado, ese manual que él ha dejado con instrucciones para su nación o esa constitución que ha dejado él para que nos sepamos guiar, ¿cierto?, en estas temporadas, en estos tiempos. Entonces, cuando dice esta palabra, habla de la senda antigua, es que cuando yo encuentro la senda antigua, encuentro paz y encuentro reposo, claro, porque me posiciono en la temporada correcta a nivel profético, ¿cierto? Entiendo la profecía, sé en qué tiempo estoy, en la línea de tiempo de mi Padre, y ¿qué viene cuando yo estoy caminando basada en la línea de tiempo de mi padre o basada en el calendario de mi padre, ¿cierto? No en el calendario gregoriano, sino en el calendario de mi padre. Y qué pasa cuando yo estoy entendido, siendo entendido, ¿cierto? He vuelto a la senda antigua y me vuelvo un entendido del marco profético que dejó el Padre, nuestro Abba, para su nación, para que nos supiéramos guiar en esta temporada. Entonces, cuando yo descubro esto, me doy cuenta, ¿cierto? Mis profesores me llevan a indagar, ¿cierto? Yo estoy haciendo lo mismo que me enseñan ellos, aunque desde muy niña
siempre fui una investigadora de las escrituras y no solamente de las escrituras, sino que siempre me gustó leer de todo tipo de temas, ¿cierto? Entonces eso siempre estuvo en mí, pero cuando soy guiada por el Padre a formarme y me doy cuenta que aún había mayor profundidad de la que yo había alcanzado a lo largo de mi vida. Y me gusta mucho que antes de imponer algo, yo tampoco lo hago, antes de imponer algo a quien yo le estoy dando una enseñanza, también hago la misma invitación de que las personas que me están oyendo vayan a las escrituras y se puedan encontrar con lo que yo te estoy hablando hoy día, con la senda antigua, ¿cierto? Entonces hay un marco, pero hay un calendario de nuestro Padre, hay un marco profético, ¿cierto? Que son los moedines, que son las 7 convocatorias, ¿cierto? Ya he hablado acerca de las convocatorias de primavera, de las convocatorias de otoño que estuvimos celebrando ahora último. Y la verdad es que, como lo dije la vez anterior, cada una de las fiestas o convocatorias solemnes bajo el nuevo pacto se celebran de una forma diferente, ¿cierto? Tampoco somos judaizantes, tampoco somos mesiánicos, sino que somos hijos del Eterno, que fuimos a indagar las sendas antiguas, fuimos a preguntar por esos caminos, ¿cierto? Y como bereanos fuimos a estudiar la escritura de forma profunda y nos encontramos con este marco profético. Y cuando tú estás alineado en la línea de tiempo del Padre, ¿cierto? Vas caminando en esa línea de tiempo. Como nación del Eterno viene paz, porque tú tienes claro cuál es la temporada que se está viviendo, y siempre lo digo, independiente de lo que se esté viviendo en el mundo, a nivel planeta, independiente de lo que esté pasando, tú estás ubicado y posicionado en lo que está haciendo tu Padre y en las noticias del reino, porque hoy quiero hablar de Isaías 61, que habla de la temporada que aperturó, ¿cierto? Y como profeta del Eterno, se me fue encomendada la misión de dar anuncio, de dar el anuncio correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que yo tenga claro el marco profético, que son cada una de las fiestas solemnes, de las convocatorias solemnes de mi padre, ¿cierto? Cada una de ellas. Y, y cuando yo las tengo claras, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me va a llevar a entender cada una de esas convocatorias ahora bajo el nuevo pacto? Cuando yo las tengo claras, por ejemplo, estamos hablando de las noticias del reino, ¿cierto? Vamos a leer Isaías 61, pero también están las noticias, ¿cierto? Del mundo, las noticias del planeta. Entonces, cuando yo estoy posicionada en el marco profético, voy a estar atenta, haciendo shema, ¿cierto? Escuchar para obedecer en hebreo. Voy a estar atenta a las noticias del reino, a las noticias de la nación, del eterno, ¿cierto? A las noticias que mi padre está soltando a nivel de la nación. Voy a estar atenta a las noticias que el padre está soltando a sus profetas, ¿cierto? Porque él dice que no hará nada sin revelársela a su pueblo, a su nación, así como aconteció con Noé, ¿cierto? Que avisó cuando venía este diluvio, ¿cierto? Y él pudo entrar con su familia, cuando también avisó a su nación en Egipto que venían las plagas para que ellos pudieran ser liberados del faraón, ¿cierto? Siempre el Padre avisa a su nación, no, él no actúa de improviso. Hay muchas personas que no tuvieron aviso como los egipcios, muchas personas que no fueron avisados, que eran los que estaban en el tiempo de Noé, ¿cierto? Todo ese pueblo que estaba en esa época, eh, no fueron avisados, pero su nación sí, sí va a ser avisada de todas las cosas que el Padre está haciendo, de cada movimiento que el Padre está haciendo. Entonces, cuando yo busco la senda antigua, es retornar al origen, es indagar en nuestro origen, es profundizar en las escrituras para realmente comprender qué es lo que nos está hablando nuestro Padre a través de las escrituras. Entonces, el anuncio que estamos dando como nación, todos aquellos que hemos sido despertados, sus profetas, sus ministros, ¿cierto? Aquellos que están siendo convocados a hablar la verdad de nuestro Padre, que hemos retornado en la senda antigua, estamos levantándonos para anunciar las verdades, las noticias del reino de nuestro Padre, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Eso es lo que debe estar haciendo un profeta del nuevo pacto en esta temporada, debe estar dando
dando anuncio de las noticias de nuestro Padre, lo que Él está bajando a su nación, para que podamos estar atentos a lo que está ocurriendo y estemos apercibidos, estemos atendiendo, estemos poniendo oído. Por eso que es una temporada para hacer Shema, es una temporada para guardar silencio en el secreto de nuestro Padre, para que Él pueda revelarnos, ¿cierto? Pueda también a través de su Ruach, de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es su verdadero nombre en hebreo, pueda revelarnos las Escrituras, para que yo pueda transmitir el mensaje correcto en esta temporada, porque si el Señor, nuestro Padre, nos habla de marco profético y nos muestra, ¿cierto?, las convocatorias solemnes, puedo yo entender que mi Padre funciona a través de temporadas, que es un Padre que es ordenado, que no hace nada de improviso y que Él siempre va a estar avisando a su nación de todo acontecimiento. ¿Cierto? Él va a avisar a su nación, porque cuando tú lees las escrituras, tú te puedes dar cuenta de cómo ha actuado nuestro Padre a lo largo de cada una de ellas, ¿cierto? De cada episodio, de cada pasaje, a lo largo de la historia de la humanidad, cómo nuestro Padre se ha movido con su nación y Él no cambia. Entonces, por eso que yo te estoy diciendo que Él siempre va a estar avisando de todo lo que ocurra, cada uno de los movimientos que Él va a hacer a su nación. Entonces, es importante estar con el oído atento para atender a las razones de nuestro Padre, a las razones de tu Padre, ¿cierto? Entonces hay que ir a las Escrituras y hay que indagar. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de, de estos días que vivimos hermosos con la fiesta de Yom Teruah, ¿cierto? Que habla del arrebatamiento, que habla de la venida de Yeshua, ¿cierto? A buscar a su nación para llevarnos, ¿cierto? A donde Él ha preparado moradas. Entonces dice, ese verso habla de las moradas, que Él fue a preparar moradas. Pero cuando tú indagas, ¿qué es lo que te estoy diciendo yo? ¿Ves? Te estoy invitando a indagar las escrituras, por ejemplo, a buscar el significado de esa palabra en hebreo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo voy a buscar esa palabra en hebreo, me puedo encontrar con que no habla de una casa, habla de un lugar en una mesa. Entonces, cuando yo voy entendiendo que cuando él dice voy a preparar morada, se refiere a un lugar en una mesa. Por lo tanto, Yom Teruah es la fiesta que nos recuerda, es el ensayo, porque esos son los moedines, también son ensayos para que la nación del Eterno esté atento. Hasta eso nos dejó nuestro Padre, esté atentos a lo que está ocurriendo. Entonces se supone que esa fiesta emula lo que es la venida de Yeshua a buscar a su nación, ¿cierto? Somos una nación, eso dice la Escritura, somos una nación, somos su pueblo, ¿cierto? De las dos naciones hizo una, ahora somos su pueblo. Y Él nos viene a buscar, pero no para un juicio, él nos viene a buscar para una boda, para una celebración. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces allá ocurre la boda, ocurre la celebración y ocurre la premiación. Lo que va a ocurrir allá va a ser una premiación. Luego viene la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, ¿cierto? Del arrepentimiento, de la introspección, ¿cierto? De la evaluación. Por eso habla de un tribunal y de galardones en Apocalipsis. Puedes encontrar eso. Que no voy a detenerme en eso, sino que hoy quiero explicar Isaías 61. Entonces, después viene la fiesta de tabernáculos, ¿cierto? O Sukkot. Y es cuando, una vez que ocurrieron esas premiaciones allá, ¿cierto? En esa fiesta, en esa boda, retornamos con Yeshua, ¿cierto? A, a su reino milenial, ¿cierto? Ahora sí a enjuiciar a las naciones juntamente con él. Entonces, ese es el orden. Y es importante tenerlo claro porque cuando yo no estoy claro con respecto a lo que te estoy hablando hoy día y lo que voy a hablar de Isaías 61, entonces cuando lo entendemos, dejamos de decir y dejamos de esperar que venga nuestro Señor, que venga nuestro Mashiach a llevarnos para no vivir el periodo de la tribulación, que todo nos enseñaron y nos asustaron mucho con ese tiempo, pero entonces cuando yo te lea Isaías 61, yo te voy a preguntar entonces quién va a hacer quién va a ejecutar la labor que habla Isaías 61. Entonces, el pueblo está en mucho desconocimiento
en mucha ignorancia del orden, del marco profético y del orden de los acontecimientos de nuestro Padre como nación. ¿Cómo va a suceder? Para poder entender en qué temporada estamos y lo que como nación debemos estar haciendo. Entonces, hay mucha nación del Eterno que está esperando irse con el Padre, cuando en realidad lo que tenemos que estar haciendo es cumpliendo lo que dice Isaías 61. Entonces, quizás en otra oportunidad voy a indagar más profundo y pronto se viene un diplomado acerca de este tema y que quiero compartir que como nación de Chile también tiene mucho que ver el diplomado que mi padre me ha instruido impartir, así que también te voy a estar invitando que puedas, si quieres aprender acerca del orden correcto de estos acontecimientos, te puedas inscribir en ese diplomado ya quizás a fin de año o a principios del próximo año voy a estar dando información acerca de eso. Aún no tengo claro el tema de las fechas, pero de eso vamos a hablar. Entonces vamos a ir avanzando con Isaías 61, que es qué es lo que nos habla este libro. Del profeta Isaías dice, el año del favor del Señor. Entonces dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirá las ruinas antiguas y restaurará los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Señor. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y de los tesoros de ellas. Dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Entonces aquí podemos ver lo que nos está hablando el profeta Isaías, ¿cierto? Esta es una profecía y es la profecía que lee nuestro Mashiach cuando entra a la sinagoga, ¿cierto? Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces, ¿de qué habla Isaías 61? Habla acerca de la venida, ¿cierto? La primera venida de Yeshua como ¿cierto? Un cordero inmolado como un siervo sufriente, ¿cierto? Venía a tomar el lugar tuyo y el mío por la iniquidad del hombre, ¿cierto? Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Habíamos caído de la gracia, entonces ya el hombre estaba apartado, ¿cierto? Había un abismo entre el Eterno, nuestro Padre, y nosotros los hombres, ¿cierto? Entonces, Yeshua viene a restaurar esa relación y viene también, una vez que restaura esa relación, nos devuelve nuestra identidad, ¿cierto? Porque en una parte habla de que somos sacerdotes de nuestro Padre, y quiero explicar hoy día también eso.
Entonces, también habla Isaías 61 del reino milenial, de lo que yo hablaba de Sucot, o de la fiesta de los tabernáculos, que es el establecimiento de su reino, que es aquí en la tierra, no es en el cielo. No, nosotros no vamos a vivir en el cielo, eso está errado, eso no es así. Entonces yo te quiero invitar que vayas a las escrituras y que revises el orden de cada acontecimiento, y que tú mismo y tú mismo te puedas encontrar con la verdad, así como yo me encontré con esa verdad, no porque me la dijeron los hombres, ¿cierto? Sino porque el Espíritu Santo, ¿cierto? No la teología, que es el que ha sido designado para abrirnos las escrituras, para interpretarnos esa palabra, ¿cierto? Al contrario, lo que ha hecho la teología es desvirtuar la verdad de nuestro Padre y apartarnos de esa verdad, ¿cierto? Y traer desconocimiento, ¿cierto? ¿Y el desconocimiento qué es? El desconocimiento es oscuridad, es tiniebla. Entonces, yo vivo cuando estoy en desconocimiento de los acontecimientos de mi padre, del marco profético, de para qué son las convocatorias solemnes, para qué les sirven a la nación del Eterno las convocatorias solemnes, qué ocurre en esas convocatorias, ¿cierto? ¿Por qué nuestro Padre nos invita a esas 7 convocatorias? Tiene un motivo específico. Entonces, todo eso lo descubrí cuando fui a indagar, cuando mis maestros me enseñaron que debía ir a las escrituras y yo encontrarme con esa verdad. Por eso que se está levantando una generación que está hablando la verdad del Padre, pero que no la está imponiendo. No estamos imponiendo, ¿cierto? Yo celebro las convocatorias con mi familia, pero yo no se las impongo a nadie, ¿cierto? Dejé de celebrar las convocatorias que estaban en el calendario gregoriano y estoy celebrando las convocatorias de mi padre bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Como ya lo he dicho, no judaizante, no como judíos mesiánicos, sino como hijos de nuestro Padre, ¿cierto? Ahora bajo el nuevo pacto entendiendo, porque cada una de ellas nos revela a Yeshua, nuestro Señor, porque cuando tú ves al pueblo en la nación judía, ellos la celebran como una tradición de hombre, pero no la celebran entendiendo la profundidad de que cada una de ellas revela a Yeshua. Entonces, ¿ves la diferencia? Que sin, o sea, en el antiguo pacto se celebra como una tradición, ¿cierto? Sin entender, porque no se les reveló Yeshua, porque no lo conocieron, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no conocieron los tiempos. No supieron qué temporada era, teniendo todas las profecías allí, teniendo la profecía de Isaías, y no reconocieron al Señor. Entonces, ellos dice la escritura que el pueblo judío está bajo un velo de hechizo y de estupor y que solamente va a ser quitado cuando retorne Yeshua, ¿cierto? Con toda la nación del Eterno a juzgar a las naciones. En ese instante se va a correr el velo y toda la nación de Israel se va a volver al Padre, va a retornar, va a ser la Teshuvah, es el retorno del mal camino, que es el retorno del desconocimiento, de la ignorancia, de la oscuridad, ¿cierto? Ellos están en oscuridad. Cuando tú ignoras las sagradas escrituras, cuando no indagas, cuando no vas a las profundidades, estás en oscuridad. No estás disfrutando la plenitud que tiene entender realmente el reino de nuestro Padre, que quiénes somos nosotros como sus hijos, ¿cierto? Que es lo que habla esta palabra. Entonces, Isaías 61 nos está mostrando la primera venida de Mashiach, ¿cierto? Y la segunda ya, la primera era como un cordero que iba a ser inmolado en el madero, y la segunda venida ya va a venir como un rey, como un señor a establecer su gobierno sobre las naciones de la tierra, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos está hablando a nosotros ahora proféticamente, cierto? De forma profética para esta temporada. ¿Qué es lo que nos está anunciando esta palabra? ¿Y qué es lo que yo debo entender como nación del Eterno? Habla, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar anunciando la nación, cierto? Anunciando las buenas nuevas a los pobres, sanando los corazones heridos, porque ese fue el ministerio de Yeshua cuando vino por primera vez a la tierra. Eso fue lo que él hizo. Cuando tú lees Isaías 61, todo lo que sale ahí es el ministerio de nuestro Señor, de Mashiach, ¿cierto? De nuestro Mesías. Es el ministerio de él. Y cuando yo esta palabra profética la tomo
y coloco la mirada en este tiempo, se está refiriendo a su nación. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo su nación en este tiempo? Sanar los corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, ¿cierto? ¿Libertad de qué? A lo mejor muchos lo toman como literal, libertad a los prisioneros, pero en realidad, si tú vas profundo en las escrituras, se está refiriendo a todo lo que te tiene cautivo, ¿cierto? A la mente, nuestra mente, todo lo que está allí, porque todos los marcos y estructuras mentales, ¿cierto? Lo he hablado otras veces también, es lo que me va a llevar a ejecutar acciones o de justicia o de injusticia. Y todo eso que está allí, que es la cultura, ¿cierto? Lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida se transforma en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de ver la vida, ¿cierto? Eso es una estructura. Y a la vez, cuando yo ejecuto acciones de injusticia, estoy en una cárcel, estoy en tinieblas porque la cárcel es oscuridad. Entonces a nosotros se nos ha encomendado como su nación a hablar la verdad. Somos la luz del mundo, ¿cierto? A iluminar los territorios que están en oscuridad. Eso es lo que tiene que estar haciendo la nación del Eterno, aquellos que no han oído, aquellos que todavía no han oído, aquellos que se desmotivaron, aquellos que se quedaron en el camino. Hemos sido encomendados para ir a aquellos lugares donde hay gente que se detuvo, para ir a dar anuncio a aquellos que no han oído la verdad de nuestro Padre, ¿cierto? A pregonar el año del favor del Señor. Entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy anunciando? ¿Cierto? ¿Estoy anunciando las noticias del reino o estoy anunciando lo que se está viendo en el mundo? La agenda que planearon y que plantearon los hombres, ¿cierto? Las agendas del mundo, o estoy anunciando las agendas de mi Padre, porque cada Moedín trae operaciones espirituales, ¿cierto? Trae movimiento, hay un mover profético activo en esta temporada. Y hay nación del Eterno que no tiene idea qué está ocurriendo, ¿cierto? A su alrededor, porque no están apercibidos, porque no tienen conocimiento de lo que el Padre está haciendo en su pueblo, en su nación. Por eso ha despertado, ha comenzado a despertar a sus hijos, ¿cierto? A los hijos de pacto, ha comenzado a despertarlos, ¿cierto? A unos primero, a otros después, a unos los despertó, nos formamos y ahora nos está dando la instrucción de dar anuncio para despertar a la nación, para que se vuelquen a su palabra, a su verdad, se vuelquen a estudiar. Estamos en una temporada de formación. El Padre está convocando a su nación a volver a la senda antigua, a retornar a su palabra, a retornar a su verdad. Eso es lo que el Padre está haciendo en esta temporada con, con lo que hables, lo que nos dice Isaías 61 está muy claro, porque mira, dice, me ha enviado a darles corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Eso es lo que yo tengo que estar haciendo en los territorios. ¿Cuál es el territorio en el lugar? ¿Cuál es el lugar o el territorio en el que el Padre te ha colocado? Eso es lo que tenemos que estar haciendo como su nación, dando este anuncio. Este es el anuncio que debemos estar dando. Entonces dice, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia. ¿Por qué serán llamados robles de justicia los que están dando este anuncio? Porque hay gente que tiene la mente de Mashiach, ¿cierto? Que buscó su corazón, que buscó su palabra, que recibió dirección, que recibió instrucción, que está ubicado en la temporada, ¿cierto? Y que está siendo vocero de esa verdad, ¿cierto? A las naciones, que está invitando a la nación del Eterno, venid, estamos diciendo, somos como shofar, ¿cierto? Somos shofarot, estamos lanzando sonidos que están generando ondas expansivas en los territorios, y eso es lo que va a hacer que la nación sea convocada y sea despertada, porque nos hemos levantado a dar el anuncio correcto y estamos anunciando la temporada para ubicar a la nación en esta verdad. Entonces dice, reconstruirá las ruinas antiguas, ¿cierto? Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Hablando de la gloria de nuestro Padre, de su poder, de lo que está haciendo en los territorios, de las transformaciones portentosas que se están generando en los territorios. Entonces, cuando sigo leyendo, yo dice, a ver, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Entonces yo quiero llevarte
a que tú puedas entender por qué habla de sacerdotes y a qué se refiere cuando está hablando de sacerdotes, a qué se refiere nuestro Padre. Y yo quiero llevarte al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 6, y dice así, mira, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes, ¿cierto? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Somos reyes y sacerdotes, pero ¿qué significa cuando yo indago y voy a la profundidad? ¿Qué es lo que está tratando de decirme mi Padre a través de esta escritura? Cuando yo soy un rey y soy un sacerdote, cuando soy rey soy gobernante, ¿cierto? Soy gente de gobierno, soy una persona de gobierno, ¿cierto? No se refiere solamente a nivel político, se refiere también a nivel de nación. Somos la gente de gobierno de los territorios. Entonces, cuando habla de sacerdote, es aquel, ¿cierto? Los que ministraban en el santuario, en el tabernáculo, ¿cierto? Los que hacían los sacrificios en el antiguo pacto. Hoy como sacerdote quiere decir que nosotros vamos a colocarnos en la brecha por la nación que aún no ha despertado, que está en tiniebla, ¿cierto? Todo lo que nos está hablando Isaías 61, que debemos estar haciendo como ministros competentes de nuestro Señor, ¿cierto? Cada uno de los 5 ministerios, todo es lo que nosotros debemos estar haciendo como los ministros, como los reyes, como los sacerdotes de nuestro Padre en esta temporada. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, en el verso 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien, ¿a fin de qué? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar haciendo como nación del Eterno, cierto? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de dónde, de tinieblas, ¿de qué tinieblas? De la ignorancia, del desconocimiento de su palabra, de su verdad. Y ese es el anuncio, una vez que salimos de esas tinieblas, que descubrimos la verdad de nuestro Padre, a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, se nos abrieron las escrituras, ¿cierto? Y pudimos entender cómo era esto realmente, cuál era mi identidad de reino y cuál es la labor que yo debo estar cumpliendo en esta temporada como ministro y ministra del Señor, ¿cierto? Somos gente de gobierno, somos gente de autoridad en los territorios. Por eso que cuando tú despiertas a tu diseño, a tu propósito de vida, lo que fuiste convocado, para lo que fuiste colocado en esta tierra, te levantas a cumplir ese diseño, ese trazo profético en tu vida, que es dar anuncio de la verdad de nuestro Padre, sacar a la nación que está en tiniebla a la luz, ¿cierto? Colocarnos en la brecha por esa nación que está en tiniebla, por aquellos que no han oído y que deben ser convocados. Entonces no es temporada de irnos, no es temporada de ser arrebatados, es temporada de estar dando anuncio. Debo ser entendido en los acontecimientos de nuestro Padre y en el orden de esos acontecimientos para estar realmente ubicado en el propósito de mi Padre en esta temporada. Entonces, eh, eso es lo que es cuando él está hablando de que somos sus sacerdotes, ¿cierto? Para estar legislando, somos legisladores, establecemos la palabra de nuestro Padre en los territorios. Entonces, aunque las circunstancias, ¿cómo legislo? ¿Cómo yo legislo? Un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Si la circunstancia me está diciendo enfermedad o me está diciendo escasez, yo me levanto a establecer lo que ha dicho mi Padre en ese territorio, ¿cierto? Y comienzo a alinearme, ¿cierto?, al corazón de mi Padre. Por lo tanto, mi proclama, ¿cierto?, que es una oración de proclama, mi proclama va a estar alineada al corazón de mi Padre. ¿Por qué? Porque estoy totalmente alineada primero a su línea de tiempo, al marco profético, estoy posicionada realmente en la temporada de mi Padre. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar dando una proclama, voy a estar haciendo una oración, una proclama que el Padre va a responder, porque él la proclama y la oración que él responde es la que está en su voluntad, ¿cierto? Entonces, como nación del Eterno, cuando tengo la claridad y estoy en luz, proclamo la voluntad de mi Padre, por lo tanto veo la respuesta, porque estoy en el tiempo correcto, proclamando lo correcto.
la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver sus transformaciones portentosas en los territorios. Voy a levantarme a proclamar por mi territorio, por mi casa, que es un territorio, por mi familia, que es un territorio. Entonces, si yo estoy viendo que hay rebelión en mi hogar, ¿cierto? Que hay violencia, yo me voy a levantar a establecer lo que dice la palabra, por ejemplo, de mi padre. Yo y mi casa te serviremos. Yo declaro que yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te honraremos. Entonces, aunque yo esté viendo lo contrario, eso es ser un gobernante. Yo estoy gobernando porque su palabra habla que nuestra boca es profética, ¿cierto? Somos gente de reino y nuestra boca al proclamar va a declarar y va a establecer o lo bueno o lo malo, para justicia o para injusticia. Entonces, yo voy a legalizar, porque soy un hijo legal de mi padre, estoy legalizada, estoy legalizado para levantarme a proclamar por mi casa, por mi familia, por mi comuna, por mi ciudad, por mi nación, por el planeta. Estoy totalmente legalizado porque Isaías 61 me dice que estoy legalizado para ser un gobernante, un señor de la tierra, un rey, una reina, una gobernante de la tierra. Eso es lo que somos tú y yo. Somos la gente de gobierno. Eso es un rey y un sacerdote. Y eso es lo que quiere nuestro Padre, nuestro Abba, que entendamos en esta temporada. Que te levantes con la identidad de hijo, ¿cierto? Entonces, hoy he querido compartir acerca de lo que es Isaías 61, para que podamos estar claros en la temporada en la que estamos viviendo, la oración y la proclama que debemos estar haciendo, ¿cierto? Y estar alineados a las noticias del reino, ¿cierto? Porque cuando yo estoy alineada a las noticias del reino, dame un minuto porque tengo un problema aquí. Ahí sí, se me estaba yendo el... entonces, cuando estoy totalmente clara en lo que la temporada en la que estoy viviendo a nivel profético, ¿cierto? El mover profético que está generando mi Padre en los territorios, voy a estar cumpliendo lo que dice Isaías 61. Esa es la encomienda de la nación del Padre, ¿cierto? Así como Yeshua hizo cuando vino, ¿cierto? A rescatarnos, a redimirnos, ¿cierto? De la iniquidad, no del pecado, de la iniquidad, cuando Él vino a redimirnos de eso, eh, es lo mismo que debemos estar haciendo nosotros en esta temporada, ¿cierto? Imitando al Maestro, imitando al Mashiach, ¿cierto? Imitando a nuestro Señor, a nuestro Rey. Eso es lo que debe estar haciendo la nación, el Eterno. Entonces, no vamos a ser tomados antes de ejecutar Isaías 61, ¿cierto? Porque es necesario que todos oigan, que todos escuchen la verdad de nuestro Padre en este tiempo. Es necesario. Entonces, cuando yo estoy pensando en irme, ¿cierto? Y que quede todo acá, estoy siendo egoísta. Primero, estoy siendo ignorante de la verdad de mi Padre, ignorante de las escrituras, ¿cierto? Desconociendo lo que ha trazado, lo que ha establecido mi Padre en su palabra, estoy en ignorancia, estoy en tiniebla, estoy en oscuridad pensando en irme, cuando lo que debo estar haciendo es subiéndome las mangas y a trabajar, porque como dice su palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque son pocos los que han despertado esta verdad. Son pocos, pero el Padre está despertando su nación, está despertando a los hijos de pacto de los territorios para levantarse, a formarse y luego a dar anuncio de esta verdad a las naciones de la tierra, porque van a conocer a Yeshua, ya no como el siervo sufriente, ¿cierto? Ya no como un cordero inmolado, sino como un rey, un señor. Es eso lo que vamos a evidenciar como nación. Donde quiera que vamos y donde quiera que estemos, lo vamos a llevar a Él, porque Él es el estandarte de este mover profético, es Él el dueño, no es una denominación cristiana, no es una institución, ¿cierto? No lleva el nombre de un hombre X o de una mujer X, sino que lleva el nombre de Yeshua. Eso es el anuncio que tiene que dar su nación y mostrarlo a Él, mostrar a Yeshua, mostrar su carácter y las virtudes de su carácter, que es lo que
va a hacer que la nación se vuelque, que los que están dormidos despierten, que los que no han conocido y no han oído oigan esta verdad, ¿cierto? Que lo reconozcan a Él. Entonces, vamos a estar cumpliendo Isaías 61, que para ir terminando, al final nos habla, ¿cierto? No lo voy a explicar todo porque si no me voy a extender mucho, ¿cierto? Entonces dice, yo el Señor amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad, ¿cierto? En mi fidelidad lo recompensaré. O sea, cuando estoy haciendo la voluntad de mi Padre, cuando estoy trabajando, ¿cierto? En su reino, voy a obtener recompensa. Entonces, hay una palabra que a mí me ha marcado mucho con respecto a esto que habla de que cuando Él me despertó a esta verdad, Él me dijo que yo me ocupara de lo de Él y Él se iba a ocupar de lo mío, y me lo dijo así, yo me ocupo de lo tuyo y tú te ocupas de lo mío. Y esa es la encomienda que yo estoy ejecutando en este minuto, dando este anuncio, ¿cierto? Entonces dice, hay un versículo que quiero no dejar de marcar. Dice, sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. ¿Por qué te van a reconocer como descendencia bendecida del Señor? Porque tienes la mente de Mashiach, porque piensas como Él, porque actúas como Él, porque tienes el corazón y la compasión que Él tuvo cuando vino y tomó, cierto, tu lugar en ese madero. Hubo compasión, hubo amor. Entonces, ¿cómo los van a reconocer por eso? Por el carácter de Yeshua y las virtudes de su carácter evidenciadas en esa nación, evidenciadas en ti, evidenciadas en mí. Eso es lo que va a ver la gente, porque esta generación es una generación muy entendida, que tú no puedes irle solamente con la palabra, ¿cierto? Tienes que irle con el ejemplo, tienes que irle con la verdad del Eterno evidenciada en tu vida, ¿cierto? Eso es lo que quiere ver esta generación en este tiempo. Es una generación que es muy argumentativa. Entonces yo no puedo ir solamente con la palabra literal a hablarle del reino, a hablarle de la verdad de mi Padre. Tengo que ser un entendido de reino, tengo que ser un entendido de los tiempos, tengo que ser un entendido de los diseños de mi Padre, ¿cierto? Tengo que ser entendida de las noticias del reino y eso es lo que tengo que estar dando anuncio, ¿cierto? ¿Y qué trae del anuncio de la verdad y de las noticias del reino? Te va a traer paz, ¿cierto? Porque vas a quitar tu mirada de las noticias que están trayendo la agenda de los hombres, ¿cierto? Todo lo que está ocurriendo a nivel de enfermedades, todo lo que está ocurriendo a nivel de guerras en los territorios. Entonces uno, ¿qué pasa? Cuando tú le pones atención a las agendas de los hombres, ¿cierto? Te desvías y te afanas y sientes temor. Pero cuando estás alineado a la agenda y a la verdad del Padre, caminas en paz, en tranquilidad, en plenitud, porque estás aferrado a tu Padre como el pámpano, ¿cierto? Como habla esa palabra del pámpano, aferrado a la vida, ¿cierto? Estás así. Entonces Él guarda tu mente y guarda tu corazón del temor, porque confías en tu Padre, que no te va a dejar y no te va a desamparar, porque le ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando yo entiendo esa palabra a profundidad, tengo paz en mi corazón. No estoy preocupada de las agendas de los hombres, estoy preocupada de ejecutar la agenda de mi Padre. Y eso es lo que habla Isaías 61. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje de lo que está ocurriendo. Entonces dice, porque Él me vistió de ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, ¿cierto? Eres tú. Soy semejante a una novia adornada con joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza en las naciones, ¿cierto? Cuando está establecido el reino de nuestro Señor en nuestro corazón, eso es lo que hay, brotan esas semillas de verdad, de justicia, ¿cierto? Entonces esparcimos esta semilla, estamos, cuando habla de que están ataviados como un novio y una novia, habla de nuestra identidad, vuelve a reafirmar nuestra identidad como su nación, ¿cierto? Y cómo Él nos ve y cómo tenemos que vernos nosotros, ¿cierto? Como un novio, como una novia ataviada, ¿cierto? Somos sus hijos, somos su nación y esa es nuestra identidad, somos reyes y sacerdotes.
¿cierto? Somos linaje escogido, nación santa, ¿y por qué las naciones nos reconocerán? Porque estamos hablando otro idioma, ¿ves? Estoy hablando de las noticias del reino y es totalmente diferente a lo que está ocurriendo en el planeta. Y eso es lo que debemos estar haciendo. Así que, amados, eh, en esta hora quería compartirles esta enseñanza. Si te ha sido de bendición, suscríbete al canal, regálame un like o un comentario si te ha bendecido esta palabra. Como siempre, invitarte a que sigas estos episodios de la verdad del Eterno, que es la instrucción que me ha dado mi Padre, y te voy a estar comentando lo que el Señor nos vino hablando como compañía de profetas nacional e internacional la semana pasada por Sukkot, que fue tremendo lo que el Padre nos reveló y lo que ocurrió. Así que no te pierdas el próximo video porque ahí voy a estar contando lo que sucedió, lo que el Padre nos reveló a los profetas de la compañía, tanto de la nacional como de la internacional, así que eso está muy tremendo, así que no te lo pierdas, así que les dejo un abrazo y bendiciones abundantes para todos y para todas.